Pocos personajes han trascendido tanto el papel impreso como Superman. Nacido en 1938 de la imaginación de Jerry Siegel y Joy Shuster, este hijo ficticio del planeta Krypton se convirtió en un emblema de la cultura popular estadounidense y mundial. Pero no fue en la pantalla grande más que en las viñetas donde Superman encontró la dimensión épica que lo transformó en un ícono intergeneracional. Su historia en el cine es también la historia de cómo el mito del superhéroe se fundió con las tecnologías narrativas de cada época, reflejando en cada una de sus encarnaciones las esperanzas y ansiedades del público. El debut cinematográfico de Superman se remonta a los años 40, en una serie de cortometrajes animados y producidos por los hermanos Fleischer para Paramount Pictures. Estas piezas, estilísticamente influenciadas por el expresionismo y el arte deco, mostraban a un Superman que se enfrentaba tanto a amenazas científicas como a conflictos bélicos, encarnando los ideales de la Segunda Guerra Mundial. Con una calidad técnica sobresaliente para su tiempo, estos cortos fijaron muchos de los elementos visuales que aún hoy definen al personaje. El vuelo majestuoso, el puño firme alzándose contra la justicia, el contraste entre Clark Kent y su identidad heroica. A finales de la década, los seriales live action llevaron al héroe a la pantalla con actores reales. El más conocido fue interpretado por Kirk Halin en 1948, aunque la modestia del presupuesto obligó a animar las escenas de vuelo en lugar de filmarlas. Estos seriales, emitidos en episodios semanales en salas de cine, mostraban a Superman en aventuras más terrenales, atrapado entre mafias y científicos locos, más cercano al justiciero urbano que al ser mitológico. A pesar de las limitaciones, el personaje logró establecer un puente entre la cultura pulp y la narrativa audiovisual. Sin embargo, sería la televisión, y no el cine, la que sostendría a Superman durante buena parte de las décadas de 1950 y 1960. George Reeves interpretó al héroe en la serie Adventures of Superman, consolidando una versión más paternal y optimista del personaje. No fue hasta 1978 que Superman regresaría con fuerza a la gran pantalla, esta vez con una producción sin precedentes y una ambición narrativa propia de las superproducciones de Hollywood. Ese año, bajo la dirección de Richard Donner y con el joven Christopher Reeve en el papel principal, se estrenó Superman the Movie, un acontecimiento cultural. Con un guión en parte firmado por Mario Puzo, autor de El Padrino, y con efectos visuales innovadores, la película estableció un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Su promesa publicitaria era directa y poderosa: creerás que un hombre puede volar. El resultado fue una obra que equilibraba el romanticismo clásico, el mito griego y el espectáculo moderno. Reeve encarnó al personaje con una mezcla de nobleza y humildad que definiría para siempre la imagen de Superman en el imaginario colectivo. La cinta fue un éxito rotundo y dio lugar a una saga. Superman 2 en 1980, también dirigida inicialmente por Donner, pero completada por Richard Lester, añadió dramatismo y complejidad al personaje, al tiempo que introdujo a los villanos kryptonianos liderados por el General Zod. La tensión entre el deseo humano de Clark Kent y su responsabilidad heroica como Superman fue el núcleo emocional del film. La tercera y cuarta entregas, Superman 3 de 1983 y Superman 4 de Quest of Peace de 1987, marcaron una decadencia notable, tanto en calidad narrativa como en el impacto cultural. Mientras la tercera apostaba por el humor desentonado y una trama poco inspirada con Richard Pryor, la cuarta intentó abordar el desarme nuclear desde una óptica simplista y con efectos especiales muy por debajo de lo esperado. El desgaste de la saga y los problemas de producción terminaron por silenciar al personaje en el cine durante casi 2 décadas. Durante ese largo hiato, Superman sobrevivió en televisión y nuevas formas de animación, pero el cine, en una época dominada por héroes más oscuros como Batman o antihéroes complejos, parecía haber dejado atrás al idealista de capa roja. No fue hasta 2006 que el personaje volvió al cine con Superman Returns, dirigida por Bryan Singer. Este film funcionaba más como una secuela espiritual de las películas de Donner que como una reinvención. Brandon Routh asumió el manto con respeto por el legado de Reeve, y la narrativa intentó recuperar el tono nostálgico de los años 70.
Aunque visualmente elegante y emotiva en algunos pasajes, la película no logró encender el entusiasmo masivo ni revitalizar la franquicia. La verdadera reinvención llegaría en 2013 con Man of Steel, dirigida por Zack Snyder y producida por Christopher Nolan. Esta versión presentó a un Superman interpretado por Henry Cavill, anclado en un contexto contemporáneo más sombrío y con una estética más cercana a la ciencia ficción que al cómic clásico. El enfoque era radicalmente distinto. Superman ya no era una figura inamovible de perfección, sino un joven alienígena que buscaba su lugar en un mundo temeroso y dividido. El conflicto central no giraba solo en torno al bien y el mal, sino sobre la identidad, el deber y la pertenencia. La destrucción masiva en su clímax generó polémica entre los fanáticos, pero la película ofreció una mirada seria, aunque controvertida, del mito de la era postmoderna. A Man of Steel le siguieron Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016 y Justice League de 2017, donde Cavill compartió protagonismo con otros héroes del universo DC. En estas entregas, el personaje fue representado como una figura casi mesiánica, cuestionada por su poder y su papel en el destino de la humanidad. Las tensiones creativas entre el estudio y el director derivaron en una narrativa fragmentada que tuvo su redención parcial con el estreno del Zack Snyder's Justice League en 2021. Esta versión extendida recuperó el tono épico que había sido sacrificado en la versión original y permitió ver a un Superman más completo, oscuro y finalmente reconciliado con su propósito. En julio de 2025 llegaría una nueva película de Superman, bajo la dirección de James Gunn, y con David Corenswet encarnando al primer superhéroe de la historia. Esta entrega marca el inicio formal del nuevo universo DC. A diferencia de versiones anteriores, no se trata de una historia de origen. Gunn se centra en un Superman ya establecido. Clark Kent trabaja como reportero en el Daily Planet, y su conflicto gira en torno a conciliar su legado kryptoniano con los valores humanos inculcados por los Kent, rescatando así al personaje creado en 1938. A lo largo de las décadas, la evolución de Superman en el cine ha estado íntimamente ligada a los cambios culturales y sociales. En tiempos de posguerra era un emblema de la esperanza. En los años 70, un reflejo del idealismo y la decencia. En el siglo XXI, un símbolo en crisis que encarna las tensiones del poder, la alienación y el sentido de responsabilidad. Cada actor que lo interpretó, desde Reeve hasta Corenswet, imprimió su época en la figura del kryptoniano, ofreciendo distintas respuestas a la misma pregunta: ¿qué significa ser Superman en el mundo que habitamos? La historia cinematográfica de Superman también revela la evolución del lenguaje visual en el cine de superhéroes, desde los trucos ópticos y las maquetas de los años 40 hasta los complejos entornos digitales del presente. La técnica ha seguido los pasos de la imaginación. Pero por más que cambie el contexto o la tecnología, la silueta de Superman alzándose en el cielo, con la capa ondeando y el sol detrás, sigue despertando una emoción fundamental. No por su poder, sino por lo que simboliza: la eterna aspiración humana a ser mejores de lo que somos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.